30 enseñanzas valiosas de Jesús. Sabiduría y poder para cambiar tu vida. Imagina tener acceso a un tesoro de sabiduría que no solo puede guiar tus decisiones, sino transformar radicalmente cada aspecto de tu vida. Ese tesoro existe y está en las palabras de Jesucristo. A lo largo de su jornada, Jesús dejó enseñanzas poderosas que trascienden el entendimiento humano y ofrecen respuestas a las dudas más profundas del alma. Él no solo habló sobre amor, perdón y fe, sino que vivió intensamente estos principios y nos mostró un camino que aún hoy nos guía. En este video, exploraremos 30 enseñanzas de Jesús directamente de la Biblia que pueden revelarte el verdadero poder de la sabiduría divina. Si deseas encontrar paz en medio del caos, tomar decisiones sabias o incluso enfrentar los desafíos de la vida, este video es para ti. Y presta atención, porque la última enseñanza te mostrará un secreto esencial para vivir plenamente la sabiduría de Dios. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para permitir que la sabiduría de Jesús transforme tu vida hoy? La primera lección que Jesús nos enseña es que la verdadera sabiduría no se encuentra en las cosas de este mundo, sino que viene directamente de Dios. En la carta de Santiago, vemos que Jesús, en su vida terrenal, siempre buscaba la sabiduría del Padre a través de la oración, mostrándonos que el primer paso para ser sabios es pedirle a Dios. La sabiduría celestial va más allá de lo que podemos comprender con la lógica humana. Jesús también dijo que las palabras que Él hablaba no eran suyas, sino del Padre que lo envió, como está escrito en Juan. Esto nos enseña que nuestra verdadera sabiduría proviene de seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de lo que conocemos, sino de cuánto permitimos que Dios guíe nuestros pensamientos y decisiones. Jesús mostró que vivir con sabiduría es vivir en plena obediencia a Dios. Además, el libro de Proverbios nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto significa que la reverencia a Dios es el primer paso para encontrar la sabiduría verdadera. Cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, abrimos nuestros corazones para recibir su orientación. Jesús demostró este temor a través de la humildad, reconociendo que todo lo que hacía era para la gloria del Padre. La sabiduría que viene de Dios no se basa solo en la razón humana. Proverbios nos enseña que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Muchas veces, las decisiones de Dios pueden parecer ilógicas a nuestros ojos, pero su sabiduría es perfecta y va más allá de lo que podemos ver. Jesús nos mostró que al confiar en el Padre, recibimos la sabiduría para manejar cualquier situación. Por último, Jesús nos invita a buscar esta sabiduría de manera continua. Él dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. En otras palabras, debemos ser perseverantes en la búsqueda de la sabiduría divina, tal como lo era Jesús. Dios nunca falla en darnos dirección cuando lo buscamos con sinceridad, y la sabiduría que Él ofrece siempre nos guía por el mejor camino. Enseñanza 2. El poder del silencio. Jesús nos enseñó que en medio del caos y la agitación del mundo, es en el silencio donde encontramos sabiduría. Varias veces a lo largo de los evangelios, vemos a Jesús retirándose para orar en lugares solitarios. En Mateo se menciona que Él se apartaba para orar en silencio. Este comportamiento nos muestra que, ante las presiones de la vida, el silencio es una oportunidad para escuchar la voz de Dios de manera clara y directa. El silencio, sin embargo, no es solo ausencia de sonido,
sino una actitud de entrega y escucha. Jesús nos enseña, a través de sus momentos de soledad, que debemos crear espacio en nuestras vidas para desconectarnos del ruido externo y escuchar la dirección de Dios. Él dijo que el Padre, que ve lo que se hace en secreto, nos recompensará. Es decir, cuando buscamos a Dios en el silencio, sus respuestas nos alcanzan de manera poderosa. Este silencio también es necesario para desarrollar la sabiduría del discernimiento. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y los lobos disfrazados de ovejas, recordándonos que no todo lo que parece bueno es realmente beneficioso. Para discernir correctamente, necesitamos conectarnos con Dios en momentos de silencio y oración, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Como dice el Salmo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46, 10. Además, el silencio tiene el poder de calmar nuestra mente y alejarnos de las distracciones que nos impiden ver el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús se alejaba de las multitudes para orar, nos mostraba que, a veces, necesitamos desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios. Esto nos permite escuchar su voz con mayor claridad y tomar decisiones sabias. El silencio es un gesto de confianza. Cuando nos detenemos para escuchar a Dios, demostramos que confiamos más en sus respuestas que en nuestros intentos de resolver todo por nuestra cuenta. Al silenciar nuestra mente y corazón, damos espacio para que la sabiduría de Dios nos llene y nos guíe. Recuerda lo que Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Mateo 6:6. Si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu me gusta. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas con este importante mensaje. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros videos y seguirás acompañando estas valiosas reflexiones. Comparte también con tus amigos y familiares para que ellos puedan ser bendecidos. Continuemos. Enseñanza 3. La humildad como camino a la sabiduría. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría está en la humildad. Mientras el mundo nos incentiva a buscar estatus, poder y reconocimiento, Jesús hizo lo contrario. En varias ocasiones, nos recuerda que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser el siervo de todos. Mateo 23:11. Esta es una poderosa lección sobre cómo la sabiduría de Dios desafía las expectativas humanas. En Filipenses 2:6-7, se nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Esta humildad, que el mundo ve como debilidad, en realidad es fortaleza y sabiduría. Jesús nos enseña que cuanto más nos humillamos ante Dios, más Él nos exalta según sus propósitos. La humildad también es clave para reconocer que no lo sabemos todo. Proverbios 15:33 nos recuerda que antes de la honra está la humildad. Jesús demostró esto al lavar los pies de sus discípulos, un acto de servicio extremo y humildad. Nos mostró que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor. Esta es la clase de sabiduría que nos acerca a Dios y nos hace crecer espiritualmente. Cuando Jesús nos llama a ser humildes como niños, nos está mostrando que la humildad es la clave para entrar en el reino de los cielos. Un niño depende totalmente de sus padres y confía en ellos en todo. De la misma manera, somos llamados a confiar completamente en Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. La humildad abre las puertas a la verdadera sabiduría,
pues nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestras decisiones. Por último, la humildad nos permite aprender. Jesús nos enseñó que el orgullo precede a la caída, pero el espíritu humilde será exaltado. Proverbios 16:18. Cuando estamos dispuestos a aprender de Dios y de los demás, abrimos nuestro corazón para crecer en sabiduría. Recuerda lo que Él dijo en Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera sabiduría comienza con la humildad ante Dios. Enseñanza 4. El poder del perdón. Uno de los mayores desafíos que Jesús nos dejó fue sobre el poder del perdón. Nos mostró que perdonar no es solo un acto de bondad, sino un camino hacia la verdadera libertad. Cuando estaba en la cruz, en medio del dolor y el rechazo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, nos mostró que el perdón es esencial para romper las cadenas de la amargura y el resentimiento. La sabiduría de Jesús nos enseña que el perdón no es una debilidad, sino un reflejo del amor divino. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón para experimentar la paz de Dios. Como le dijo a Pedro, debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto nos muestra que el perdón debe ser una práctica constante, no un evento aislado. Además, Jesús nos advierte que, para recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. En el Sermón del Monte, dijo: Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Mateo 6:14. Este mensaje revela que el perdón es una llave para nuestra propia libertad espiritual. Sin embargo, perdonar no siempre es fácil. Muchas veces estamos heridos y creemos que aferrarnos al resentimiento nos protege. Pero Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría está en soltar, confiar en que Dios traerá sanidad y justicia en el momento adecuado. Perdonar es un acto de fe. Cuando perdonamos, confiamos en que Dios tiene el control y que Él se encargará de todo. Jesús nos recuerda que al perdonar, nos volvemos más parecidos a nuestro Padre Celestial, que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Salmo 103:8. La sabiduría del perdón es una de las mayores expresiones del amor de Dios en nuestras vidas. Enseñanza 5. La fe que mueve montañas. Jesús nos enseña que la fe es uno de los mayores actos de sabiduría. Él dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este mensaje nos recuerda que la fe, aunque sea pequeña, tiene el poder de realizar grandes cosas. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la plena confianza de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el camino. La sabiduría de Jesús nos enseña a vivir por fe, no por las circunstancias. En múltiples ocasiones, Jesús sanó a personas que demostraron una fe inquebrantable. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, Él le dijo: Tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Aquí vemos que la sabiduría divina está en creer, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. La fe también nos enseña a confiar en Dios en medio de las tormentas. Cuando Jesús calmó la tempestad, dijo a sus discípulos: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Este momento revela que, incluso ante las dificultades, debemos recordar que Dios está en control.
La sabiduría de Jesús nos anima a mantenernos firmes, aun cuando los vientos de la vida intentan derribarnos. Sin embargo, la fe también implica acción. Jesús nos enseña a actuar con fe, confiando en que Dios responderá nuestras oraciones. Él dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 21:22. Esto nos muestra que la fe no es pasiva, sino activa. Debemos orar, confiar y actuar conforme a la voluntad de Dios. La fe que Jesús nos enseña es la base de toda sabiduría espiritual. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La verdadera sabiduría está en confiar plenamente en el poder de Dios, creyendo que Él siempre hace lo mejor para nosotros, aun cuando no entendemos sus planes. Enseñanza 6. La sabiduría en el amor al prójimo. Jesús nos enseña que el amor al prójimo es el centro de la vida cristiana. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22:37-39. Para Jesús, el amor es el camino hacia la verdadera sabiduría. Amar al prójimo no significa solo amar a quienes nos resultan fáciles de amar, sino también a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte, dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Esto parece contrario a la lógica del mundo, pero refleja la sabiduría divina. Amar a nuestros enemigos no significa ignorar la injusticia, sino entregarlo todo en las manos de Dios. Además, el amor al prójimo es una forma de demostrar la presencia de Dios en nosotros. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Juan 13:35. La verdadera sabiduría está en practicar el amor en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, porque es esto lo que nos diferencia y revela a Cristo al mundo. Amar al prójimo también significa ayudar a los necesitados. Jesús dijo: «En verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Mateo 25:40. La sabiduría del amor nos llama a ser compasivos, a ayudar a los que sufren y a ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de los demás. El amor al prójimo es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La sabiduría de Jesús nos enseña que, al amarnos unos a otros, estamos reflejando el amor de Dios. El amor es el mayor de todos los mandamientos y la base de toda la sabiduría espiritual. Enseñanza 7. El discernimiento para tomar decisiones sabias. Jesús nos enseñó la importancia de discernir lo que es correcto y tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo dijo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. Esto nos muestra que la sabiduría está en discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es. El discernimiento también está relacionado con la capacidad de escuchar la voz de Dios y no seguir las voces de este mundo. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. La verdadera sabiduría está en reconocer la voz de Dios en medio de las distracciones y las falsas enseñanzas que el mundo ofrece. Además,
Jesús nos mostró que discernir implica paciencia y oración. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando al Padre. Lucas 6:12. Esto nos enseña que para tomar decisiones sabias, debemos buscar la dirección de Dios y no actuar impulsivamente. La sabiduría está en esperar la dirección del Señor. El discernimiento también nos protege de las trampas espirituales. Jesús nos advirtió que el enemigo intentará engañarnos. El apóstol Pablo refuerza esto cuando dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. La sabiduría de Jesús nos capacita para reconocer estas trampas y evitar los caminos que nos alejan de Dios. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:10 se menciona que uno de los dones espirituales es discernimiento de espíritus. Esto significa que, para vivir con sabiduría, debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, y así tomar decisiones que lo honren. Enseñanza. 8. La paciencia como virtud de los sabios. Jesús nos enseña que la paciencia es una virtud esencial para quien desea vivir según la sabiduría de Dios. En Lucas 21:19 dijo: «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Esto nos muestra que la paciencia no es solo esperar, sino esperar con fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debíamos tener ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa que, incluso en tiempos difíciles, debemos ser pacientes y confiar en el tiempo de Dios. Además, la paciencia nos ayuda a crecer espiritualmente. El apóstol Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. En otras palabras, las tribulaciones que enfrentamos tienen el propósito de hacernos crecer y fortalecer nuestra fe. La sabiduría de Jesús nos enseña que no debemos rendirnos ante las adversidades, sino confiar en que con paciencia alcanzaremos el propósito de Dios. Jesús también nos enseña que la paciencia es un reflejo del amor. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13:4 que el amor es paciente y bondadoso. Esto significa que, para amar como Jesús nos amó, debemos ser pacientes con los demás, así como Dios es paciente con nosotros. La sabiduría divina está en practicar la paciencia en nuestras relaciones, incluso cuando somos provocados. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23 leemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La sabiduría de Jesús nos llama a desarrollar esta virtud en nuestras vidas para que podamos vivir en paz y esperar con confianza en las promesas de Dios. Enseñanza 9. La sabiduría de la obediencia a Dios. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es sobre la obediencia a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: «No busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió». Juan 5:30. Aquí nos muestra que la verdadera sabiduría está en colocar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Obedecer a Dios no siempre es fácil, porque muchas veces su voluntad no coincide con nuestros deseos inmediatos. Sin embargo, es a través de la obediencia que encontramos paz y propósito. La obediencia a Dios no es ciega, sino una respuesta de fe y confianza en su plan para nuestras vidas. Cuando Jesús se preparaba para enfrentar la cruz, oró: «Padre,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. A pesar de saber el sufrimiento que enfrentaría, eligió obedecer. Esto nos enseña que la obediencia es un acto de entrega total a la sabiduría divina, incluso cuando no entendemos el porqué. Jesús también nos enseña que obedecer es demostrar amor a Dios. Él dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. La obediencia es un reflejo del amor genuino que tenemos por el Padre. No obedecemos solo por deber, sino por amor y gratitud, reconociendo que Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. La sabiduría está en seguir la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Obedecer a Dios también significa caminar por fe y no por lo que vemos. La Biblia nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice el Señor. Isaías 55:8. Esto significa que muchas veces el camino que Dios nos manda seguir puede parecer difícil o contrario a la lógica humana, pero la sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en Él. La obediencia trae bendiciones y protección. Jesús dijo que quien escucha y pone en práctica sus palabras es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Cuando obedecemos, estamos edificando nuestra vida sobre una base firme, y cuando lleguen las tormentas, permaneceremos fuertes. La verdadera sabiduría está en seguir las enseñanzas de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Enseñanza 10. La sabiduría del servicio al prójimo. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios está en servir a los demás. Cuando sus discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Jesús respondió: «El que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos». Marcos 10:44. Este mensaje revela que la sabiduría de Dios desafía la lógica humana. En el mundo, la grandeza suele estar asociada con el poder y el reconocimiento, pero para Jesús, la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. En Juan, leemos que se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13:4-5. Este acto de humildad nos muestra que el amor verdadero se expresa en acciones de servicio. La sabiduría de Jesús nos invita a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, demostrando que servir no es una carga, sino un privilegio. Además, Jesús nos enseña que servir es una forma de honrar a Dios. Él dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Cuando ayudamos a quienes nos rodean, estamos sirviendo a Dios mismo. La sabiduría está en reconocer que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. El servicio al prójimo también nos enseña sobre el sacrificio y la entrega. Jesús dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Aunque tal vez no se nos pida literalmente dar nuestra vida, sí somos llamados a renunciar a nuestros intereses y comodidades para bendecir a los demás. La sabiduría está en vivir una vida de servicio, donde nuestras acciones reflejen el amor de Cristo. Servir nos acerca más a Dios y transforma nuestro carácter. Cuando actuamos en favor del prójimo, comenzamos a parecernos más a Cristo,
El apóstol Pablo nos recuerda: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El servicio nos moldea y nos enseña a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es sabia, perfecta y llena de amor. Enseñanza 11. La sabiduría en el uso de las palabras. Jesús nos enseñó sobre el poder de las palabras y la responsabilidad que tenemos al hablar. Él afirmó: os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Mateo 12:36. Esto nos revela que nuestras palabras tienen un peso espiritual y debemos usarlas con sabiduría. Las palabras pueden edificar o destruir, sanar o herir. Jesús nos llama a reflexionar antes de hablar. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo refuerza la enseñanza de Jesús sobre el impacto de nuestras palabras. La sabiduría divina nos enseña a usar nuestras palabras para traer vida, paz y esperanza a quienes nos rodean. Jesús siempre escogía las palabras correctas, ya fuera para corregir, consolar o animar, mostrándonos que las palabras sabias tienen un gran impacto. Además, Jesús nos mostró que el silencio es sabio en muchos momentos. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, permaneció en silencio. Mateo 27:12. Este gesto nos enseña que, en muchas situaciones, el silencio es más poderoso que cualquier argumento. La sabiduría de Jesús nos invita a ser cuidadosos al hablar y a reconocer que, en algunas circunstancias, el silencio es la mejor respuesta. La sabiduría en el uso de las palabras también está ligada a la verdad y la integridad. Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Nos enseña a ser sinceros en todo lo que decimos, evitando falsedades y promesas vacías. La honestidad y la claridad son reflejos de una sabiduría que viene de Dios, y al practicarlas vivimos según los principios de Cristo. El uso sabio de las palabras está directamente relacionado con el amor. El apóstol Pablo nos dice: si hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera a los Corintios 13:1. Jesús siempre hablaba con amor y compasión, incluso cuando corregía. Nos enseña que la sabiduría en las palabras consiste en saber usarlas para edificar, corregir con gracia y siempre con el propósito de reflejar el corazón de Dios. Enseñanza 12. La sabiduría del contentamiento. Jesús nos enseñó la importancia de estar contentos en todas las situaciones. En el Sermón del Monte dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo 6:25. Aquí nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y alegría no provienen de las circunstancias externas, sino de confiar en que Dios cuida de cada detalle de nuestras vidas. El apóstol Pablo también reflejó esta enseñanza al decir: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. El contentamiento es una expresión de sabiduría, porque nos enseña a confiar en que Dios siempre proveerá. Jesús nos llama a descansar en las promesas de Dios, sabiendo que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. La sabiduría del contentamiento nos ayuda a vivir una vida de gratitud, independientemente de las circunstancias. Jesús nos enseña a valorar las cosas simples de la vida, y Él mismo vivió con pocas posesiones, mostrándonos que la verdadera riqueza
está en nuestra relación con Dios. En Lucas dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. El contentamiento nos enseña que el verdadero valor de la vida está en Dios, no en las cosas materiales. Además, el contentamiento nos protege de la ansiedad y la codicia. Jesús nos advirtió: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Mateo 6:24 nos enseña que, al confiar en Dios, podemos vivir libres de la preocupación constante por el futuro. La sabiduría de Jesús nos llama a entregar el mañana en las manos de Dios y vivir el presente con alegría y gratitud. El contentamiento nos lleva a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y somos agradecidos por lo que Él nos da, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús nos llama a vivir con paz en el corazón, confiando en que el Padre siempre cuidará de nosotros. La sabiduría del contentamiento es una de las mayores bendiciones que podemos recibir en nuestro caminar con Dios. Enseñanza 13. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios. Jesús nos enseña que la máxima prioridad en nuestra vida debe ser buscar el reino de Dios. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto significa que, cuando ponemos a Dios y su voluntad en primer lugar, todo lo que necesitamos nos será dado en el tiempo correcto. La sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en Dios y a entregarle nuestros deseos y preocupaciones. Buscar el reino de Dios también implica vivir conforme a los principios de Cristo. Jesús nos llama a vivir con justicia, compasión y amor, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando practicamos estos valores, demostramos nuestra fidelidad al llamado de Dios y vivimos con sabiduría. Además, Jesús nos enseña que buscar el reino de Dios es una decisión diaria. En Lucas dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Buscar el reino de Dios exige que renunciemos a nuestros propios intereses y sigamos el ejemplo de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Esta búsqueda también involucra la oración y la comunión con Dios. Jesús se retiraba con frecuencia para orar y estar a solas con el Padre. Esto nos enseña que, para buscar el reino de Dios, necesitamos mantener una vida de oración constante, buscando siempre su dirección y voluntad. Al buscar el reino de Dios, recibimos bendiciones espirituales y paz en nuestro corazón. Jesús nos garantiza que cuando colocamos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas nos serán añadidas. La verdadera sabiduría consiste en priorizar el reino de Dios por encima de todo, sabiendo que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Enseñanza 14. La sabiduría de vivir en paz. Jesús nos enseña que la paz es uno de los mayores dones que nos ha dejado. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que Jesús ofrece es diferente de la paz que el mundo promete, porque no depende de las circunstancias externas. La sabiduría de Jesús nos llama a vivir con esa paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una tranquilidad profunda que proviene de confiar plenamente en Dios. Jesús nos mostró, cuando calmó la tormenta, que la verdadera paz es saber que Dios está en control.
En Marcos, leemos que Jesús reprendió el viento y el mar diciendo: «Calla, enmudece», y el viento cesó. Marcos 4:39. Esto nos enseña que cuando Jesús está con nosotros, podemos descansar en su paz. Vivir en paz también significa promover la paz en nuestras relaciones. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. La sabiduría de Jesús nos llama a ser agentes de paz, buscando la reconciliación y promoviendo la armonía en todos los lugares donde estemos. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Además, Jesús nos enseña a confiar en la paz de Dios cuando enfrentamos dificultades. Él nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La paz de Cristo es el ancla que nos mantiene firmes cuando surgen problemas. En lugar de desesperarnos, debemos aferrarnos a la paz que Jesús nos ofrece, sabiendo que Él ya ha vencido por nosotros. La paz de Dios es un regalo valioso que debemos buscar y preservar. El apóstol Pablo nos enseña a vivir en paz cuando dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:7. Jesús nos ofrece esta paz que va más allá de nuestra comprensión y que protege nuestra mente y nuestro corazón de la ansiedad y las preocupaciones de la vida. Enseñanza 15. La sabiduría de la gratitud. Jesús nos enseña que la gratitud es un camino hacia la sabiduría y la plenitud. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó para agradecerle. Entonces Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? Lucas 17:17. Esto nos muestra que la gratitud no es automática, sino una elección consciente que debemos hacer. La sabiduría de Jesús nos invita a reconocer las bendiciones de Dios y a expresar gratitud en todas las circunstancias. La gratitud también nos ayuda a vivir con contentamiento, incluso en tiempos difíciles. Jesús nos enseñó a agradecer antes de que el milagro ocurriera. Cuando alimentó a 5,000 personas, primero dio gracias y después los panes y los peces fueron multiplicados. Y tomando Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió. Juan 6:11. Esto nos enseña que la gratitud precede a las bendiciones y abre camino para el actuar de Dios en nuestra vida. En sus oraciones al Padre, Jesús frecuentemente demostraba gratitud, incluso en los momentos más desafiantes. En el Evangelio de Mateo, antes de enfrentar la cruz, Él dio gracias durante la última cena con sus discípulos. Esta actitud nos enseña que la gratitud transforma nuestro corazón, aún en tiempos de prueba. La sabiduría de Jesús nos llama a agradecer a Dios por todo, confiando en que Él tiene el control. La gratitud también nos acerca más a Dios. En el Salmo 104 leemos: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre». Jesús nos enseña que, cuando reconocemos el cuidado de Dios en nuestra vida, abrimos nuestro corazón a una comunión más profunda con Él. La gratitud es un acto de adoración que refleja nuestro reconocimiento de que Dios es bueno y fiel. Vivir con gratitud nos ayuda a ver las bendiciones que ya tenemos y nos libera de la insatisfacción. Cuando cultivamos un corazón agradecido, comenzamos a vivir una vida más plena y alineada con la voluntad de Dios. Como nos enseña Pablo: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Primera a los Tesalonicenses 5:18.
Enseñanza 16. La sabiduría de amar sin condiciones. El amor que Jesús nos enseñó es incondicional y sacrificial. Él dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Este amor no se limita a quienes nos tratan bien o a quienes nos aman de vuelta. Jesús nos llama a amar incondicionalmente, de la misma manera que Él nos amó, sin esperar nada a cambio. Este es el camino de la verdadera sabiduría divina. Jesús nos enseña que el verdadero amor va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas. Cuando lavó los pies de sus discípulos dijo: «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:13-14. La sabiduría del amor está en servir a los demás con humildad y dedicación. Además, Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, uno de los mayores desafíos para la naturaleza humana. Él dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Mateo 5:44. Este amor incondicional es lo que distingue a los hijos de Dios. No es fácil amar a quienes nos han hecho daño, pero la sabiduría de Jesús nos enseña que este amor tiene el poder de transformar corazones, incluso el nuestro. El amor incondicional es una expresión directa del carácter de Dios. Como está escrito en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Cuando vivimos con amor incondicional, reflejamos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Jesús nos mostró que este tipo de amor tiene el poder de sanar, restaurar relaciones y crear una sociedad más justa y compasiva. También nos recuerda que el amor verdadero debe ser constante, no es algo que practicamos solo cuando es conveniente. En Juan 15:12, Él dijo: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». La sabiduría está en amar de manera continua, incluso en los momentos difíciles, y hacer de este amor la base de todas nuestras acciones. Enseñanza 17. La sabiduría del arrepentimiento. Jesús nos enseñó que el arrepentimiento es un camino hacia la sabiduría y la salvación. Él dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestros errores, sino cambiar nuestra forma de vivir y volvernos hacia Dios con sinceridad. La sabiduría divina nos invita a reconocer nuestras fallas y buscar el perdón de Dios. El arrepentimiento también nos libera del peso de la culpa. Jesús nos muestra que, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. La historia del hijo pródigo es un ejemplo poderoso de este principio. El hijo se arrepiente, regresa a su padre y es recibido con amor y perdón. Lucas 15:21-24. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a recibir con brazos abiertos a aquellos que se arrepienten. En muchas ocasiones, Jesús habló sobre la necesidad de cambiar nuestra actitud y dejar atrás lo que nos aleja de Dios. Cuando curó a un paralítico, le dijo: «Ve y no peques más». Juan 5:14. Esto nos enseña que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino transformar nuestras acciones y vivir conforme a los principios de Dios. El arrepentimiento también nos acerca más a Dios. En Zacarías 1:3 leemos: «Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros». Jesús nos enseña que el arrepentimiento abre la puerta a una relación más profunda con el Padre.
Cuando nos volvemos hacia Dios con un corazón arrepentido, experimentamos su gracia, misericordia y restauración. El arrepentimiento trae renovación espiritual. La Biblia nos dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y deja, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Jesús nos enseña que la sabiduría está en confesar nuestros pecados y buscar la transformación que solo Dios puede realizar en nuestras vidas. Enseñanza 18. La sabiduría de la fe. Jesús nos enseñó que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. La fe no se basa en lo que vemos, sino en confiar en que Dios está obrando incluso cuando no entendemos sus planes. Jesús constantemente resaltó el poder de la fe. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, Él le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Esto nos muestra que la fe no solo mueve montañas, sino que también nos acerca a la sanidad y la salvación. La fe también nos da seguridad en medio de las dificultades. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse porque dudó. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Aquí vemos que la sabiduría está en mantener nuestra mirada en Dios, sin importar cuán grandes sean las olas a nuestro alrededor. Además, la fe nos ayuda a recibir las promesas de Dios. Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Esto no significa que recibiremos todo lo que deseamos, sino que Dios responderá conforme a su voluntad perfecta. La sabiduría de Jesús nos invita a confiar en Dios en todo momento, creyendo que su plan es siempre el mejor para nuestras vidas. Enseñanza 19. La sabiduría de la oración. Jesús nos enseñó que la oración es el puente directo entre nosotros y Dios. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Esto nos muestra que la oración no solo es una herramienta de comunicación, sino una manifestación de fe y confianza en Dios. Jesús mismo tenía una vida de oración constante. En varias ocasiones, se apartaba de las multitudes para orar a solas con el Padre. Lucas 5:16. Esto nos enseña que la sabiduría está en buscar tiempos de intimidad con Dios, apartándonos de las distracciones para escuchar su voz. Además, Jesús nos enseñó cómo orar. En el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, nos mostró que la oración debe incluir adoración, entrega a la voluntad de Dios, petición de provisión diaria, confesión de pecados y protección espiritual. La oración también nos fortalece en los momentos difíciles. Antes de ser arrestado, Jesús oró en Getsemaní y entregó su voluntad al Padre diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría está en someter nuestros planes a Dios, confiando en que su voluntad es siempre la mejor. Jesús nos llama a orar con fe y perseverancia, sin desanimarnos. Él contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar sin cesar y confiar en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Lucas 18:1-8. La oración es la clave para una vida guiada por la sabiduría de Dios. Nos permite fortalecer nuestra relación con Él, recibir dirección y encontrar paz en cualquier circunstancia. Enseñanza 20.
La sabiduría de hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría está en hacer la voluntad de Dios, no solo en escuchar su palabra. Él dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esto nos muestra que no basta con conocer la palabra de Dios. Es necesario obedecerla y aplicarla en nuestra vida diaria. Jesús también comparó a la persona que obedece a Dios con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, su casa permaneció firme. Mateo 7:24-25. Esta enseñanza nos recuerda que la sabiduría no está en las palabras, sino en las acciones. Al vivir conforme a la voluntad de Dios, edificamos una vida fuerte y estable, capaz de resistir cualquier adversidad. Jesús nos llama a rendir nuestra vida a Dios y confiar en su dirección, sabiendo que su plan es perfecto. Enseñanza 21. La sabiduría de dar sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseñó que la generosidad es una expresión de amor y sabiduría. Él dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Esto nos muestra que la bendición de dar es mucho mayor que la de recibir. La generosidad no se trata solo de dinero, sino de dar amor, tiempo y recursos a quienes lo necesitan. Jesús nos dio el mayor ejemplo de generosidad al entregar su propia vida por nosotros. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando damos sin esperar nada a cambio, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Jesús también nos enseñó a dar con un corazón sincero y no por reconocimiento. En Mateo 6:3-4 dijo: cuando des a los necesitados, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La verdadera sabiduría está en dar por amor y gratitud, confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Enseñanza 22. La sabiduría de poner la fe en acción. Jesús nos enseñó que la fe sin obras está incompleta. En Marcos 2:5, cuando unos hombres llevaron a un paralítico ante Jesús, Él, viendo la fe de ellos, sanó al enfermo. Esto nos muestra que la fe verdadera se demuestra con acciones. Santiago 2:17 nos dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jesús nos llama a vivir una fe activa, que no solo crea en Dios, sino que actúe en obediencia a su palabra. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo fe y salió de la barca. Sin embargo, cuando dudó, comenzó a hundirse. Mateo 14:29-30. Esta enseñanza nos recuerda que la sabiduría está en mantener nuestra fe firme, sin dudar, confiando en que Dios nos sostiene en cada paso. La fe en acción nos lleva a experimentar milagros y a vivir conforme al propósito de Dios. Enseñanza 23. La sabiduría de ser luz en el mundo. Jesús nos enseñó que, como sus seguidores, debemos reflejar su luz en el mundo. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esto significa que nuestras acciones y palabras deben reflejar el amor y la verdad de Dios en medio de la oscuridad. Jesús nos llamó a vivir de manera que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios. En Mateo 5:16 dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sabiduría de Jesús nos enseña que nuestra vida debe ser un testimonio de su amor,
gracia y justicia. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser ejemplo y a influenciar nuestro entorno con la verdad de Dios. Enseñanza 24. La sabiduría de la perseverancia en la fe. Jesús nos enseñó que la vida cristiana requiere perseverancia. Él dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Esto nos muestra que seguir a Cristo no siempre será fácil, pero la recompensa es eterna. Jesús comparó la vida cristiana con una carrera que requiere constancia y resistencia. En Lucas 9:62 dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto significa que debemos mantener nuestra mirada fija en Cristo, sin rendirnos, incluso cuando enfrentamos dificultades. La perseverancia en la fe nos fortalece y nos ayuda a crecer espiritualmente. Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Jesús nos llama a confiar en Dios en todo momento y a no desanimarnos, porque nuestra fidelidad será recompensada. Enseñanza 25. La sabiduría de no juzgar a los demás. Jesús nos enseñó a ser cuidadosos con el juicio hacia los demás. Él dijo: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Esto nos recuerda que solo Dios conoce el corazón de cada persona, y nuestro papel es amar, no condenar. Jesús usó la ilustración de la paja y la viga en el ojo para mostrarnos que, antes de criticar a alguien, debemos examinar nuestra propia vida. Mateo 7:3-5. Esto nos enseña que la sabiduría está en practicar la humildad y el autoexamen en lugar de señalar los errores ajenos. Además, Jesús nos llama a tratar a los demás con misericordia. En Juan 8:7, cuando llevaron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Este episodio nos enseña que la verdadera sabiduría está en mostrar gracia y compasión, sabiendo que todos necesitamos el perdón de Dios. Enseñanza 26. La sabiduría de buscar a Dios con todo el corazón. Jesús nos enseñó que nuestra relación con Dios debe ser nuestra mayor prioridad. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:37. Esto nos muestra que la verdadera sabiduría está en buscar a Dios con todo lo que somos, sin reservas ni distracciones. Jesús nos enseñó que aquellos que buscan a Dios con sinceridad lo encontrarán. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios implica oración, estudio de su palabra y comunión constante con Él. Jesús también nos llamó a permanecer en Él para dar fruto. En Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La sabiduría está en vivir en comunión con Dios todos los días, confiando en su guía y amor. Enseñanza 27. La sabiduría de vivir con propósito. Jesús nos enseñó que cada persona tiene un propósito en Dios. Él dijo: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15:16. Esto significa que no estamos en este mundo por casualidad, sino que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Jesús vivió con un propósito claro: hacer la voluntad del Padre. En Juan 4:34 dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
nos enseña que la verdadera sabiduría está en descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pablo también nos recuerda que somos creación de Dios con un propósito divino, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Cuando vivimos con propósito, encontramos sentido, alegría y plenitud en nuestra vida. Enseñanza 28. La sabiduría de confiar en Dios en todo momento. Jesús nos enseñó que la confianza en Dios es fundamental para una vida plena. Él dijo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan 14:1. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias, debemos confiar en que Dios tiene el control y siempre hará lo mejor para nosotros. Jesús nos mostró que Dios cuida de nosotros. En Mateo 6:26 dijo: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros?». También nos enseñó a descansar en su paz, incluso en tiempos difíciles. En Juan 16:33 nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La sabiduría de Jesús nos llama a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él nunca nos abandona. Enseñanza 29. La sabiduría de vivir con humildad. Jesús nos enseñó que la humildad es clave para una vida plena y bendecida. Él dijo: «Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Lucas 14:11. Esto nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la posición ni en el reconocimiento, sino en un corazón humilde y dispuesto a servir. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad cuando, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:14-15 dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado». La sabiduría de Jesús nos enseña que la humildad nos acerca más a Dios y nos permite vivir con paz y gratitud. Pablo también nos recuerda en Filipenses 2:3-4: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo». Cuando vivimos con humildad, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Enseñanza 30. La sabiduría de perseverar hasta el final. Jesús nos enseñó que la vida cristiana es un camino que requiere perseverancia y fidelidad hasta el final. Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, Dios nos da la fuerza para seguir adelante y alcanzar la victoria. Jesús también dijo: «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24:13. Esto significa que nuestra fe debe ser constante, sin importar los desafíos que enfrentemos. La sabiduría está en confiar en Dios en todo momento y no rendirse. Pablo nos anima en Gálatas 6:9. «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Jesús nos llama a perseverar en la fe, confiando en que Dios tiene una recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles. Conclusión. Las enseñanzas de Jesús son una fuente inagotable de sabiduría, amor y dirección para nuestra vida. Cada uno de estos principios nos muestra cómo vivir de manera plena y en comunión con Dios. Al aplicar estas enseñanzas,
no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Jesús nos invita a confiar en Dios, a vivir con amor, fe y humildad, y a buscar siempre su reino por encima de todas las cosas. Si seguimos su camino, encontraremos paz, propósito y la verdadera sabiduría que solo Él puede dar.